Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta tutoría número 5 de tendencias curriculares en la educación matemática, y en esta oportunidad vamos a ver la unidad 5. Voy a recordarles también que ya está disponible ahí la unidad 6 también. Y en esta tutoría pues se van a entregar preguntas, ¿verdad? Resolución de preguntas al final del video. Esta tutoría corresponde al 23 de mayo, ¿verdad? De 10 a 12. He estado esperando pues que se conecten, pero al parecer pues quizás tienen dificultades para hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Esta tutoría va a quedar grabada para el año de tutorías. Vamos a hablar un poco de la unidad 5, que es la etnomatemática. Primero, sobre la planificación didáctica desde el enfoque intercultural. Bueno, el interés por orientar la formación docente desde la visión del programa etnomatemática radica, dice Ambrosio, ¿verdad? Radica en potenciar estas competencias que permitan descongelar matemáticas, dijo Herdes en el 85, insertadas en objetos culturales, y promover la creatividad docente necesaria para desarrollar el currículo de matemáticas en conexión con el entorno sociocultural. Entonces, planificar a través del enfoque intercultural es llevar las matemáticas, ¿verdad? Con objetos culturales, ¿verdad? Y la creatividad que tengamos como docentes, ¿verdad? Siempre desarrollando el currículo como corresponde, ¿verdad? La planificación curricular a partir del signo cultural. Dice que la planificación curricular que se propone a partir de un signo cultural es coherente con la propuesta de los programas del Ministerio de Educación Pública aprobadas en el 2012 para la enseñanza de la matemática. ¿Qué es lo que busca? Pues busca romper esos paradigmas o mitos que se tienen, ¿verdad? Que siempre han acompañado esta asignatura, que es matemática, ¿verdad? En todos los niveles educativos, en todos a nivel general, ¿verdad? A través de estrategias que promueven una visión de la matemática como algo más cercano a la realidad inmediata, ¿verdad? Donde los estudiantes pueden ver que lo que están aprendiendo les va a servir para la vida, ¿verdad? En el ámbito matemático. La planificación didáctica desde la perspectiva sociocultural. Los elementos que se proponen para la planificación didáctica desde esta perspectiva sociocultural se consideran pues la descripción de un signo cultural, las actividades matemáticas universales asociadas al signo cultural, aspectos curriculares, áreas de conocimiento, niveles educativos, conocimientos matemáticos, habilidades específicas, indicadores de logro, ¿verdad? Que están ahí. En cuanto al signo cultural, pues concebido como un eje transversal de la planificación, se refiere a aspectos que son históricos, anecdóticos o contextuales, ¿verdad? Económicos, sociales, entre otros, que tienen que ver con la cultura en la que se está enseñando. Ahora la etnomatemática. En el sistema educativo centroamericano, bueno, la etnomatemática representa no solo una de las formas de reivindicación cultural, sino un movimiento sociopolítico que impulsa las diversas
la diversidad para intervenir en procesos educativos. La etnomatemática tiene que ver con la diversidad, ¿verdad? Y esto surge en el universo académico entre matemáticos, educadores, antropólogos, historiadores, que se han desarrollado en la región de formas muy variadas, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí en el material que tenemos de la unidad 5, habla, ¿verdad?, sobre eso de la etnomatemática referida a los países centroamericanos, ¿verdad?, incluyendo el Istmo. Entonces, aparece desglosado la etnomatemática para los diferentes países, ¿verdad? Por ejemplo, está el temáticas para Panamá. Bien, se los voy a proyectar para que puedan verlo ahí de mejor manera, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El programa de etnomatemática en Panamá, que es un país de intercambio cultural donde hay indígenas, ¿verdad? Y españoles que emigraron a estas tierras en la época de la colonia y después con la construcción del canal, ¿verdad? Muchos se quedaron ahí viviendo en esa zona, ¿verdad? Entonces, se convirtió pues en el puente del mundo, el corazón del universo, y eso aumentó las posibilidades de encuentros culturales, ¿verdad? Entonces Panamá tiene esa diversidad cultural, ¿verdad? Porque hay tanto indígenas como españoles y se han ido mezclando, ¿verdad? Otras razas. Eh, También está la etnomatemática en Costa Rica, ¿verdad? Que es un país centroamericano de 51.100 kilómetros cuadrados, que está al norte con Nicaragua, también colinda con Panamá, ¿verdad? Y tiene mar Caribe y tiene océano Pacífico, ¿verdad? Su densidad poblacional, según el censo de vivienda desde 2011, o sea, hace 9 años ya, fue de 4.301.712 habitantes, ¿verdad? En esta se reconocen cuatro áreas geográficas de territorio indígena también, ¿verdad? Que son habitadas por 8 grupos étnicos distintos. Están los bribris, los borucas, los cabaceres, los chorotegas, huetares, malecus, guaves y terrabás. Entonces, esos son como los grupos indígenas, ¿verdad? De ese sector. A partir, pues, de eso surge cómo enseñar matemáticas, ¿verdad? A esos habitantes. Y ahí se van generando, por ejemplo, de cómo realizar mediciones, materiales, como guacales, madera, ¿verdad? De acuerdo a su longitud, a la masa, el peso, etcétera. En Nicaragua también, ¿verdad? Se tiene ahí un estado cultural multicultural y plurilingüe, ¿verdad? Porque hay varias lenguas ahí, hay varios lenguajes. Entonces, ahí tiene que ver mucho el hecho de el lenguaje, ¿verdad? Que se debe utilizar. Las expresiones de cálculo en la cultura Miskitu de Sandy Bay Sirpi, de la región de Atlántico del Sur, siempre en Nicaragua, ¿verdad? Realizan la clasificación de 6 actividades etnomatemáticas fundamentales y universales de grupos culturales, tales como contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. En el conteo, el pueblo Miskitu tiene desde tiempos antiguos su propia numeración en idioma Miskitu. De igual forma, realizan mediciones tanto de longitud como de masa y peso, utilizando las partes del cuerpo, las manos, los pies, los dedos y materiales como guacales y maderas para poder contar, ¿verdad? En cuanto a las medidas del tiempo, el sol, así como el cielo lunar, el calendario Miskitu,
son las principales estrategias de localización. Eso es la etnomatemática en Nicaragua. En Guatemala también, ¿verdad? A principios de los años 60, en la década de los 90, experimentó una etapa de las más violentas, ¿verdad? Con lo de el conflicto armado, ¿verdad? En medio de tanta persecución, intimidación de aquel entonces, algunos sectores educativos y campesinos proclamaban sus derechos, especialmente sobre tenencia de tierras, el desarrollo económico y acceso a los servicios de salud y educación. En la línea de, al decir esto, bueno, la matemática es una manifestación del conocimiento del hombre sobre los elementos naturales y sociales, pues el servicio que está puesto al servicio de la humanidad. El estudio demostró que el sistema de numeración vigesimal se utiliza actualmente en el ámbito familiar comunal, donde la escuela es el centro fundamental para la enseñanza, aprendizaje del sistema numérico vigesimal y las prácticas agrícolas como la siembra de maíz, ¿verdad? Esto le sirvió a los guatemaltecos. Bien, y ahí viene ya la etnomatemática en los planes de estudio, ¿verdad? Que lo tenemos acá también. Etnomatemática en los planes de estudio de niveles de educación general de básica española, salvadoreña, perdón, mito o realidad. Pues como ustedes ya saben, hay un equipo especialista del Ministerio de Educación que se coordinó con los japoneses, ¿verdad? La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, revisaron las innovaciones que se desarrollaron durante el año lectivo 2018 y en relación a la enseñanza de la matemática. Y de ahí surge lo que es el proyecto SMATE, ¿verdad? Ahí surge con el apoyo del marco del proyecto de mejoramiento de aprendizaje de matemática en educación básica y media, SMATE, una iniciativa pues que busca mejorar el rendimiento académico en matemáticas de primer grado hasta bachillerato, así como promover la cooperación mutua y didáctica de matemática a nivel regional. Sin embargo, es importante pues preguntarse si en los planes de estudio a nivel de educación general básica y media salvadoreña está implementada la etnomatemática. La respuesta es un rotundo no. Es una deuda histórica que se tiene en El Salvador, en donde la educación debería ser un privilegio para todos los salvadoreños y una educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, no tenemos la etnomatemática incluida en esos, en los planes de estudio, ¿verdad? A nivel de educación. Pero SMATE es un apoyo bastante bueno, ¿verdad? Donde se pueden visualizar lo que son la etnomatemática, ¿verdad? Algunos ejercicios donde se promueve, ¿verdad? Vamos a ver alguna modelización de situaciones didácticas que se hacen en estos libros. Entonces vamos a resolver los ejercicios del libro de SMATE de séptimo grado y las lecturas del material didáctico de la unidad 5 que están al final, las 3 preguntas que ustedes deben dar respuesta para entregar estas preguntas, ¿verdad? Bueno, el primer ejercicio dice, José va a jugar fútbol 6 días y Carlos cada 21 días. Estos ejercicios están tomados del libro de matemáticas de séptimo grado de la unidad 3, multiplicación, división de números positivos, negativos y el cero, de la página 25 a la 52 del libro de texto. José va a jugar fútbol cada 6 días, Carlos cada 21 días. Si hoy coincidieron en ir a jugar, ¿cuántos días pasarán para que vuelvan a coincidir? Bueno, aquí se aplica el máximo común divisor entre los días que va Juan, ¿verdad? Que va cada 6 días, y Carlos, que va cada 21 días.
Si sacamos el máximo común divisor de ellos, sacamos la mitad de 6 es 3, la tercera de 3 y es 1 y la tercera de 21 es 7 y luego sacamos séptima de 7 que es 1, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 2 por 3 por 7 y eso es igual a 42. Entonces van a coincidir si después de 42 días, ¿verdad? Cuando pasen 42 días, entonces van a coincidir. O sea, la segunda ida de Carlos, ¿verdad? Va la primera vez a los 21 días, va la segunda vez, a los 21 días va la tercera, entonces sería, digamos, la tercera vez, ¿verdad? Que vaya Carlos. Y obviamente José va a ir más días, ¿verdad? 6, si dividimos 6 entre 42, es al 7, ¿verdad? Va a ir 7 veces. Bien, ahí estamos hablando de la modelización, ¿verdad? Estamos calculando máximo común divisor, pero de acuerdo a temas que están relacionados con el quehacer de los estudiantes, ¿verdad? En el siguiente ejercicio dice, para la fiesta de cumpleaños de Julia, se quieren comprar vasos, platos, y los vasos vienen en paquetes de 6 unidades cada uno, ¿verdad? Entonces, y los platos en paquetes de 8 unidades. Y se quieren comprar, pues, por lo menos la misma cantidad de platos y vasos o el mínimo posible, ¿verdad? De esta cantidad. Bien, lo voy a hacer más pequeño para poder tener espacio y para ir haciendo lo demás. Entonces vamos a sacar el máximo común, el máximo común divisor, ¿verdad? El máximo común divisor de 6 y 8. Entonces sacamos mitad primero. Mitad de 6 es 3. Mitad de 8 es 4. De ahí seguimos sacando mitad. Mitad de 3 no tiene, ¿verdad? Entonces seguimos poniendo el mismo. Pero 4 sí tiene mitad, es 2. Y 2 también tiene mitad. Entonces sacamos mitad de 2, es 1. Y entonces ahora ya sacamos la tercera. Tercera de 3 es 1 y 1. Ahora multiplicamos acá. 2 por 2 por 2 por 3. Todos los factores, ¿verdad? Que salen ahí. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Entonces vamos a comprar 24 de cada uno. Si son 24 de cada uno, ¿cuántos? Si son 6, vienen en 6 unidades. Los vasos vienen en 6 unidades. Entonces, y queremos comprar 24, entonces dividimos 24 entre 6. 24 entre 6 son 4. Entonces vamos a comprar 4 paquetes de vasos. Y dice que los platos vienen en 8 unidades. Entonces dividimos 24 entre 8. Entonces serían y 3 de platos. 4 paquetes de vasos y 3 paquetes de platos. Bien, aparece este ejercicio por ahí de siempre de séptimo grado. ¿Vean? Entonces dice, en una campaña de reforestación en El Salvador se compran árboles de bálsamo y maquilisguas, de manera que se tienen 49
de bálsamo, ¿verdad? Y 294 de maquilisguas. De cada uno respectivamente. Se quiere hacer el mayor número de grupos de árboles en los que se tenga el mismo número de cada tipo. ¿Cuántos grupos se harán? ¿Y cuántos árboles de cada tipo tendrán los grupos hechos? Bien, para desarrollar este ejercicio, voy a hacer espacio ahí. Se ve, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que descomponer esos números, ¿verdad? Tanto 49 como 294. Entonces, si descomponemos 49, sería 7 por 7, ¿verdad? O sea, 7 al cuadrado. Y 294 también lo podemos descomponer. Bueno, 49, vamos a hacer primero 49 mitad de 49, 7. No tiene, perdón. Tiene séptima. Séptima de 49 es 7. Y séptima de 7 es 1. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 7 por 7. 7 por 7 que es 49 y que es el mismo 7 al cuadrado. Ahora, si descomponemos 294, tiene mitad, ¿verdad? Mitad de 294 son 147. 147. Ahora, 147 ya no tiene mitad, pero tiene tercera. La tercera de 147 es 49. Entonces llegamos a lo mismo, ¿verdad? 7, séptima de 7, séptima de 49, que sería 7, y séptima de 7, que sería 1. Entonces, al descomponer estos dos números, tendríamos que 49 es 7 al cuadrado y 294 es 2 por 3 por 7 por 7, y entonces ese 7 va al cuadrado. Entonces, el máximo común divisor de 49 y 94 está dado por los factores comunes a los dos números que son de menor exponente, ¿verdad? En este caso, el mínimo común denominador de 49 y 94 serían 7 al cuadrado, o sea, 7 por 7. Entonces, cada grupo tendría 49 árboles, de los cuales del grupo del de bálsamo solo habría uno, ¿verdad? Total de grupos de bálsamo sería 1 y el total de grupos de maquilisguas serían
tendríamos que dividir los 294 entre 49 porque van a haber 49 en cada grupo, entonces habrían 6 grupos. En total serían 7 grupos y de 49 cada uno, ¿verdad? Pero de bálsamo solo habría uno, porque son los 49 que hay. El siguiente ejercicio dice, para que una biblioteca se compraran paquetes de libros de álgebra, geometría y estadística, solamente se venden en paquetes de 12, 10 y 14 respectivamente. Se comprará el mínimo número de libros con el que se contengan la misma cantidad cada asignatura. ¿Cuál es el número total de libros que tendrá la asignatura y cuántos paquetes de cada una de las asignaturas se pueden hacer? Bueno, aquí igual, ¿verdad? Tenemos que sacar el mínimo común divisor, el máximo común divisor, el otro es el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Muchas veces se confunden esos dos términos, ¿verdad? Que no es lo mismo. Entonces, si sacamos el máximo común divisor, bien, sería de 12, de 10 y de 14. Ya vamos a sacar. Entonces podríamos sacar mitad, ¿verdad? Mitad de 12, 6. Mitad de 10, 5. Y mitad de 14, 7. Seguimos sacando mitad. Mitad de 6 es 3. 5 no tiene mitad, ni 7 tampoco. Ahora sacamos tercera. Tercera de 3, 1. 5 no tiene tercera, ni 7 tampoco. Ahora quinta. Quinta 1. Y séptima, 7 no tiene quinta, tiene séptima. Sacamos séptima. Entonces tenemos estos datos, ¿verdad? Tenemos entonces 2 por 3 por 5 por 7. Entonces sería 2 por 3 por 5 por 7. Nos da un total de... ahí falta un 2. De 420, ¿verdad? 420. Nos da un total de 420. Significa que son 420 libros. Se van a comprar 420 libros. ¿Cuántos de cada uno? Bueno, como son 420, vamos a dividir 420 entre 12, que serían los de álgebra. Entonces compraríamos 35 de álgebra. Dividimos los 420 entre 10, que vienen en paquetes de 10, los de geometría, y serían 42 de geometría. Y tenemos 14 de
de estadística. Entonces, los 420 dividido entre 14 serían 30 de estadística. Y ahí estarían completos los 420, ¿verdad? 35 de álgebra, 42 de geometría, 30 de estadística. Como dice que se comprará el mínimo número de libros, por eso se saca el mínimo común divisor, el máximo común divisor, el máximo común divisor. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El papá de Ana trabaja 5 días, dice, y descansa el sexto. El papá de Antonio trabaja 8 días y descansa el noveno. Si empiezan su trabajo el día martes, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que les toque descansar lunes a los dos? Bueno, para que coincidan pues en sus descansos. Lo que se tiene que hacer, primero vamos a sacar el máximo común divisor de dos números. ¿Cuáles son estos dos números? Vamos a sacar el máximo común divisor de 6, porque digamos que es la semana del papá de Ana está comprendida de 6 días, porque dice que trabaja 5 y descansa el sexto. Y en el caso del papá de Antonio, trabaja 8 y descansa el noveno, entonces son 9. Entonces sería 6 y 9. Sacamos mitad, porque 6 tiene mitad, mitad es 3. Sacamos tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Y entonces nos tenemos que sacar otra vez tercera. Tercera es 1 y 1. Bien, entonces tenemos ahí 2 por 3 por 3. 2 por 3 por 3. Ese resultado es 18. Ese es el máximo común divisor. Vea, 18. Entonces, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que les toque descansar lunes a los dos? O sea, para que coincidan. Entonces, para que coincidan, tienen que haber la semana tiene la misma cantidad de días, ¿verdad? Para ambos, aunque uno trabaja más o le tarda más tiempo en descansar que otro. Entonces, como la semana tiene 7 días, lo multiplicamos 18 por 7 y son 126. Entonces tienen que haber pasado 126 días para que les toque descansar un lunes a los dos, ¿verdad? Bien, ahí está un ejercicio, el ejercicio 6 también sobre las cigarras que tienen diferentes ciclos de vida, ¿verdad? Y años emergentes. Entonces las cigarras no siempre salen en el mismo tiempo, ¿verdad? El mismo año, ni duran tampoco el mismo cantidad de años, ¿verdad? Hay un grupo que vive 13 años, hay otro que 17. Entonces depende de la nidada que se haga, ¿verdad? Cada día. Esto ya tiene que ver con la endomatemática porque estamos hablando ya de cuestiones de los lugares, ¿verdad? De donde la ciudad, estamos hablando ya de la biodiversidad. Entonces este ejercicio queda pendiente ahí para que ustedes puedan trabajarlo. Y les voy a presentar las preguntas a continuación. La primera dice, ¿cómo podemos aplicar la endomatemática en la planeación didáctica desde el enfoque intercultural? Esta es la primera pregunta para que la copien o hagan una captura de pantalla como crean ustedes que está mejor, ¿verdad?
La segunda pregunta, en el proyecto SMATE, ¿la etnomatemática está presente en los planes de estudio a nivel de educación general básica salvadoreña? Si su respuesta es sí, mencione al menos 5 ejemplos. Si su respuesta es no, ¿cómo podríamos aplicar la etnomatemática a la educación salvadoreña? Voy a dejar un espacio ahí para que la copien o para que puedan tomar una captura, ¿verdad? Y la tercera pregunta dice, ¿el acceso a la educación, en especial a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en la población indígena es una realidad? Si su respuesta es sí, mencione cómo es que se lleva a cabo. Y si su respuesta es no, ¿qué sugiere que se debe hacer para llevar la matemática a estas comunidades? O para hacer llevar las matemáticas a estas comunidades. Recuerden que la etnomatemática es el estudio de las relaciones entre la matemática y la cultura, ¿verdad? Cómo están asociadas esta cultura sin expresión escrita, ¿verdad? Sino que pueden ser definidas las etnomatemáticas como las matemáticas que se practican entre grupos culturales identificables, ¿verdad? Con ello pues, es un amplio, ¿verdad? Conglomerado de ideas que abarcan desde los distintos sistemas numéricos, matemáticas multiculturales, ¿verdad? Entonces, el objetivo en sí de las etnomatemáticas es contribuir tanto a la comprensión de la cultura como a las matemáticas, ¿verdad? Y se interesa principalmente por la conexión entre ambos mundos, entre la cultura y las matemáticas. Entonces, esa pregunta tendrían que responderse en base a eso, ¿verdad? El acceso a la educación, en especial a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la población indígena, es una realidad. Y si es así, pues mencione algunos ejemplos, y si no, pues cómo podría hacerse, ¿verdad? Bueno, en el caso de las dudas y consultas, como no tenemos a nadie conectado, pues por el momento pues no hay dudas ni consultas, pero igual si les surge alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que se vio en la tutoría, pueden hacerla vía correo electrónico o mensaje privado en plataforma, ¿verdad? Igual estoy en la disponibilidad para responder cualquier duda o consulta que tengan respecto de eso. Bien, les dejo ahí las preguntas, espero que puedan responderlas, ¿verdad? Para que tengan esa nota ahí. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Cualquier duda estoy en la disposición, como les digo, de ayudarles siempre. Que tengan un buen día y que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto.